Bueno, pues buenas noches a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Jessica Zapata, soy la directora general de CITESAM y pues a nombre de todo el equipo queremos agradecerles por su asistencia, por el interés mostrado en estos webinars y pues un doble agradecimiento a las personas que realizaron donación a la asociación civil. Em, bueno, el 2025 decidimos acá en CITESAM iniciar un ciclo de webinars que vamos a estar publicando mensualmente y pues para abrir con la vara alta vamos a tener este webinar que Eden decidió titular ¿Qué demonios es la psicología basada en evidencia? Y pues aquí ya está Eden con nosotros y quiero hablarles un poquito de cuál es su trayectoria y qué ha estado haciendo. Él es psicólogo que está egresado de la Universidad La Salle de Oaxaca y ya ha cursado formaciones en análisis de la conducta, prevención de autolesiones y suicidio y actualmente en terapia dialéctica conductual. Él se encuentra realizando actividades de investigación y de práctica clínica basada en la terapia de aceptación y compromiso y en la terapia de activación conductual en la unidad de rehabilitación psiquiátrica del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. También forma parte de la Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta como miembro activo de la Red Regional Sureste y es miembro del proyecto de divulgación Psicologízate en Casa, cuyo objetivo es diseminar la psicología basada en evidencia, precisamente. Es coautor de una investigación sobre herramientas de medición de la depresión aquí en México y pues ya ha impartido varios talleres y cursos en temas de psicoeducación y comunicación y manejo de conflictos en diferentes comunidades e instituciones. Y bueno, tenemos el privilegio de tenerlo en el equipo. Él es terapeuta CITESAM dentro del programa de apoyo social, cuyo objetivo pues es llevar atención psicológica a bajo costo a las personas con menores recursos. Y pues actualmente realiza una investigación como parte de su tesis en la que busca validar un instrumento para medir las habilidades necesarias para practicar la psicología basada en evidencia acá con los psicólogos clínicos. Y bueno, pues de eso viene el interés de hablar de este tema. Eden, pues muchas gracias por estar aquí, por compartirnos un poco de tu conocimiento. Y bueno, vamos a dejarle hablar por estos minutos para que pueda terminar con su presentación. Y les pido de favor que si van surgiendo dudas al respecto, tienen alguna pregunta, las vayan dejando en el chat para que al final podamos revisarlas todas. ¿Sí? Pues bueno, todo tuyo, Eden. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. De entrada, ¿me escuchan? ¿Todo bien? ¿Pueden ver la presentación ya? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Y voy a irme directo al grano porque tenemos el tiempo contadito. ¿Sale, vale? Y decidí titular este webinar ¿Qué demonios es la psicología basada en evidencia? Porque se ha dicho mucho, ha corrido tinta, abunda el tema en redes sociales, en la academia, y creo que es un buen momento para recapitular acerca de de qué se trata esta maraña llamada psicología basada en evidencia. Entonces, vamos a iniciar y quiero que empecemos, pues, permítanme tantito, con los contenidos. ¿De qué vamos a hablar hoy? De entrada, pues vamos a hablar algunos antecedentes importantes de la psicología basada en evidencia, las características de la psicología en evidencia, de la psicología basada en evidencia, las definiciones, algunos componentes y algunas críticas. ¿Vale? Quise poner un pequeño disclaimer acá, pues justo recordando que es introductorio, habrá muchas cosas que no pueda decir por cuestión de tiempo, otras las diré de bolón ping-pong, o sea, muy rápido. Son cosas que cada una debería llevar un curso en sí. También que utilizaremos terapia o tratamientos psicológicos como términos intercambiables, etc. Y otros más, aunque no son exactamente lo mismo porque pues los primeros quisquillosos vienen de historias diferentes. También otro disclaimer es que aunque hay una dimensión filosófica criticable y de respuesta a estas críticas en la PBE, por esta ocasión lo omitiremos porque hashtag es introductorio y hashtag tenemos solo una hora, ¿no? A veces también usaremos la palabra evidencia como datos y otras veces como el proceso o resultado de las inferencias obtenidas de esos datos, ¿no? Vamos a omitir el debate también de si la psicología es realmente una profesión de la salud, equivalente a la medicina, por ejemplo, porque hashtag es introductorio. Y pues PBE lo utilizaremos como psicología basada en evidencia o práctica basada en evidencia. De todas maneras, ahí les voy diciendo. Sale, vale. Y también, creo que está por ahí, quiero
hacer un agradecimiento y dedicar este webinar a alguien que para mí me inspiró mucho a hacer este trabajo, y ese alguien es el maestro Alejandro Hernández Posadas, a quien quiero y estimo mucho, y que tomé esta foto en 2022, cuando apenas estaba escuchando por primera vez este término del que hoy les quiero compartir, a ver si los consigo emocionar como yo me emocioné en ese momento. Y vamos a iniciar dando, eh, haciendo un poquito de polémica. Y quiero iniciar diciéndoles qué no es la PBE y les iré explicando después por qué. ¿Qué no es la PBE? No es conductismo, no es ACT, no es el análisis funcional de la conducta, no es mindfulness, no es DBT, no es activación conductual, no es TCC, no es terapia metacognitiva, no son los tratamientos que pone la APA 12 en su sitio web. Pero ¿cómo? Ustedes dirán, ¿cómo es posible que AC no sea PBE? ¿Cómo es posible que DBT no sea PBE? Ahorita les explico que entran dentro de la PBE, pero no solo, ¿vale? No se preocupen, ahorita se los explico. Y básicamente la psicología basada en evidencia tiene sus orígenes en la medicina. Todo comenzó en la Universidad Canadiense de McMaster. Sí, en medicina. Y de pronto es una de esas críticas que se les hace mucho creyendo de que es como un apéndice solo de la medicina, pero vamos a ver cómo eventualmente va construyendo su propio camino. Y vamos a ver un videito de 30 segundos que explica pues justo cómo es que nace la medicina basada en evidencia en pues justo en los servicios médicos. Se lo voy a poner de 3 segundos, ponen un pulgar arriba si suena, ¿sale? Brian Agnes, un profesor. Una pregunta, no sé si los demás lo están viendo, pero conmigo se quedó Creo trabado. que se No, quedó trabado, ¿verdad? No, no se para mí preocupen, está trabado. no se preocupen. Entonces se los platico rapidísimo de qué iba este tema. Básicamente hay un señor que se llama Brian Aines, ¿no? Que era médico y un día fue a una clase y le comenzaron a hablar de Freud y se comenzó a preguntar qué evidencia tenía. Se le acerca a su maestro y le dice, oiga, ¿qué evidencia tiene estas teorías freudianas? Y le dice, ¿sabes qué? No lo sé. A mí me dijo el decano que los dijera porque es un ferviente seguidor de Freud. Y entonces él se queda de onda, sacado de onda y dice, en ese momento sentí un frío recorriendo mi cuerpo, preguntándome cuánto de las teorías que me enseñan no estaban respaldadas con evidencia empírica. Y quedó consternado. Y básicamente eso reflejó uno de los problemas en medicina, pues la intuición, experiencia clínica no sistematizada y esta autoridad médica basada en eminencias, ¿no? Es como que lo dice él y por eso es verdad. Y eso en una generación empezó a causar bastante ruido. Y básicamente se hizo un duelo de paradigmas. Hay paradigmas, sí, paradigmas. Bueno, escribí mal ahí. Basado por un lado en eminencias o esta idea de que pues lo dice porque es una persona muy respetable y tiene experiencia. Y esta otra idea de basado en evidencia, que les iré platicando en breve. Pero también había un contexto internacional pujante que favoreció en nuevas prácticas y nuevas maneras de ver la atención sanitaria. Por una parte, cada vez empezamos a crecer más como humanidad. La población creció muchísimo, incrementó también la esperanza de vida. También comenzó a criticarse este modelo paternalista donde el médico era como casi una figura divina y el paciente pues solamente se le decía tenemos que darte esto y ya. Eso derivó en conjunto en que hubiera más costos sanitarios en los sistemas públicos y pues menos recursos para repartir, por lo que fue importante comenzar a depurar tratamientos que no tuvieran eficacia, porque se buscaba reducir costos. Así llegamos poco a poco a unas figuras bien importantes en la medicina. David Sackett, Gordon Guyatt o Brian Haynes, que fueron pilares en la medicina basada en evidencia. Y entonces tenemos la primera definición
de medicina basada en evidencia, que inicia, de hecho, si nos vamos a los artículos seminales, diciendo que es el nacimiento de un nuevo paradigma y se pone mucho énfasis en que se compone por la enseñanza y por la práctica. Lo nombraron, como ya lo dije, medicina basada en evidencia. Y lo definieron, al menos en un inicio, como el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia actual en la toma de decisiones sobre el cuidado de pacientes individuales. La práctica de la medicina basada en evidencia significa, y aquí mucho ojo, integrar la experiencia clínica individual con la mejor evidencia clínica externa disponible de la investigación sistemática. Es decir, un equilibrio. Esto en medicina, pero ¿qué creen? Poco a poco, esta crisis que se dio dentro de la medicina fue permeando a otras profesiones sanitarias y fue permeando también en la psicología, que con sus propios procesos y pleitos internos comenzaban a gestarse movimientos críticos. Entonces, la medicina basada en evidencia, enfrentándose contra estas prácticas poco efectivas, poco a poco se le fueron sumando otras profesiones, ¿no? La fisioterapia, la nutrición, el trabajo social, la psiquiatría, la enfermería y eventualmente la psicología y también la educación, entre otras profesiones. Y con esto vamos llegando a un cambio de paradigma en los servicios de salud, con un enfoque transprofesional, es decir, que no respeta si eres de esto o cual, igualmente lo abarca. Y llegaría eventualmente al 2006 en, en un documento que ahorita vamos a ver rapidísimo. En psicología, pues también nos fuimos llenando de nuestros propios demonios, ¿no? De nuestros propios problemitas, y son las pseudoterapias. Estas las saqué del libro de Caballo, les dejo ahí la referencia, no lo digo yo, lo pone, ¿no? Y ahí resalto algunas de las más comunes acá. Eh, y ahora llegamos a una línea del tiempo brevísima. Llegamos al siglo XX, la observación sistemática cobra mucha importancia en algunas partes de la psicología. Después viene la Segunda Guerra Mundial y como saben, la Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos pues más terribles que había vivido la humanidad para ese entonces y generó que aquellos que sobrevivieron volvieran con traumas, con problemas psicológicos. Entonces comienza a ponerse el énfasis en los tratamientos psicológicos. Y eventualmente llega 1947 en la conferencia de Boulder, Colorado, donde en Estados Unidos se adopta el modelo científico profesional para el adiestramiento clínico. Este considera que el psicólogo clínico ha de ser capaz de contribuir al desarrollo de los métodos y las técnicas propios de su profesión a través de la investigación. Ahorita lo veremos un poquito más detallado. Después vienen los primeros metaanálisis en 1977 de Smith y Glass, donde justo evalúan la eficacia de las psicoterapias disponibles en ese momento, y eso ocasiona tanto ruido en Estados Unidos que se comienza a legislar para ir incluyéndolos al sistema de salud. Eventualmente en 1980 llega el DSM-3, comienza pues a tenerse un lenguaje común ahí por la cuestión de los trastornos. Y en 1990 el doctor David Barlow, el Barlow que conocemos muchas veces por sus protocolos y sus libros, se vuelve el director, si no se me va la memoria, de la división 12 de la APA, creo que es la división clínica, y llama a Chambliss, no sé cómo se pronuncie, para hacer una lista de los tratamientos disponibles con apoyo empírico. Y solo logra tener 17. Eso fue un, un sismo interno porque lo que empezó a suceder es que obviamente los que no estaban integrados en esa lista de 17 pegaron el grito en el cielo, se quejaron. Resulta ser que los seguros empezaron a privilegiar esos 17 tratamientos que eran fruto de ensayos controlados aleatorizados y a los demás no los querían pagar. Entonces, llegamos a la primera década de los 2000,
la APA se comienza a interesar en el término de práctica basada en evidencia, la adopta y en el 2006 surge el informe de la Comisión de Trabajo Presidencial de la APA sobre la PBE, un documento que creo que todos valdría la pena que leyéramos. Y desde entonces han transcurrido pues ya casi, ¿cuántos son? Casi 20 años, ¿no? Casi 20 años y muchas cosas han cambiado. Muchas cosas, digamos, en esencia siguen siendo útiles, pero en la actualidad prima una práctica transprofesional, es decir, cada profesión ha ido adaptando PBE, la PBE según sus características y necesidades propias. Y también estamos en una época de nuevos paradigmas para nosotros como psicólogos, el auge de la inteligencia artificial, los biosensores o biomarcadores, también tenemos el Internet de las cosas y básicamente lo que estamos teniendo en este momento es que podemos recopilar datos más allá de los entornos que coloquialmente teníamos controlados. Los datos que tenemos hoy para medir el comportamiento humano son inconmensurables y la calidad de los datos también, bueno, ese es otro punto, no necesariamente se traduce en buena calidad. Y hay grandes avances tecnológicos. La psicología entonces está enfrentándose a estos nuevos retos. Y les recomiendo, aquí un paréntesis, les recomiendo mucho la edición de la revista de National Geographic de enero, que dedica pues prácticamente el volumen a la inteligencia artificial. Y estamos viendo cosas impresionantes, por ejemplo, en geología, en astronomía, en cómo los datos están encontrando grandes patrones que los humanos no habíamos podido identificar. Por ejemplo, los biólogos marinos están encontrando patrones en el lenguaje de algunas especies marinas y están cobrando coherencia de una forma que no se habían dado cuenta. Estamos lejos todavía de descifrar, digamos, el lenguaje de una especie marina, pero se están encontrando muchos patrones gracias a los datos. Entonces, esto es un reto para nosotros. Y también llegamos a esto del científico profesional. ¿Qué es ser un científico profesional? Pues básicamente es la integración de investigación y práctica clínica, la actitud investigativa en la práctica clínica, también obtener preguntas de investigación, la relación de hallazgos de investigación básica, una actualización constante, un profesional que investiga, un soporte de efectividad. Podríamos decir que la PBE aspira a que las personas que lo practiquen puedan encarnar estos principios. A veces decimos, no, es que a mí la investigación no me gusta, no, es que eso es para los que investigan, yo solo trabajo, ¿no? Y esto va creando unas brechas de conocimiento enormes, ¿no? También se va haciendo una brecha muy enorme entre la investigación básica de procesos psicológicos básicos y entornos más aplicados. Y también, digamos, la actualización constante se vuelve algo muy importante, porque ustedes estarán seguramente de acuerdo conmigo, si antes no era opción quedarte con lo que te daba una licenciatura o un posgrado, actualmente con la cantidad de información y de actualizaciones, hoy más que nunca eso queda obsoleto, pero rapidísimo. Y también un profesional científico puede generar soportes de efectividad para, digamos, incluso ir y pedir presupuesto para realizar investigaciones. Ahora, ¿por qué debería importarnos la PBE? De entrada, tiene el potencial de mejorar la calidad de los servicios de salud, promueve el uso equitativo y eficiente de los recursos de salud, es decir, prioriza algunos tratamientos que tienen mayor probabilidad de tener resultados positivos en detrimento de otros que pues no lo tienen y podrían significar un gasto innecesario. También aumenta la responsabilidad en la práctica clínica. Em, También cuando nos formamos en PBE tenemos mayor probabilidad de incidir en políticas públicas sobre tratamientos clínicos y básicamente ir formando o tomar revisiones sistemáticas para justificar estas políticas públicas.
En México, la verdad, creo que no sucede tanto, pero en otros países del mundo, por ejemplo, Reino Unido o Estados Unidos, es un estándar necesario, ¿no? Y también a nosotros como psicólogos, esto nos ayuda muchísimo porque nos brinda oportunidades transdisciplinarias. ¿A qué me refiero a eso? A veces puede parecer que hay un mundo de diferencia enorme entre un psicólogo y un médico, o un psiquiatra, o un epidemiólogo. Y pareciera ser que a veces nos podemos ir quedando como marginados en esas discusiones, en las investigaciones, pero realmente cuando nos vamos formando en PBE, podemos tener un diálogo entre estas disciplinas de la salud y favorecer un vocabulario común entre los campos de la salud y entre otros, porque actualmente ya no solo se limita a la psicología clínica, sino también podemos verlo en educación, por ejemplo. Y también, y esto es bien importante, y yo quisiera como agarrar y decirle esto a todos, ¿no? Así de por favor, dense cuenta de esto. Al formarnos en práctica basada en evidencia o en psicología basada en evidencia, evitamos la obsolescencia profesional. ¿Qué es la obsolescencia profesional? Que aún así y tengamos los mejores planes de estudios en la licenciatura o en el pregrado o en un posgrado, esos planes de estudios tienen un tiempo de vida útil. Y, por ejemplo, en el caso de la licenciatura en México, solamente se pueden revisar cada 4 años y hacer modificaciones de no más del 50%, si no recuerdo, porque así lo ha estipulado CIFRUS, que es una comisión que se encarga de eso. Entonces, lo que pasa es que cuando egresamos, ya vamos retrasados en las actualizaciones clínicas o científicas de nuestra disciplina. Y entonces, poco a poco, nos vamos quedando atrás. Em, y pues ahora, con estas barreras que han caído con la tecnología, no competimos, digamos, con el vecino de la esquina, sino con personas de otros países. Segundo punto, también te ahorras mucho dinero. Cuando sabes buscar en bases de datos y sabes buscar la información, de verdad que te ahorras pagar a veces 2,000, 3,000 pesos de un curso si tú lees una revisión sistemática. ¿No? Entonces, te vas actualizando de forma gratuita y digamos, quizá vas a esos cursos para tener pues ya un papel, ¿no? Y tienes ventajas profesionales sobre otros pues compañeros, si lo quieres ver así. ¿Por qué? Porque una revisión sistemática sobre un tema en particular te va a hacer un resumen pues de toda la bibliografía disponible sobre una pregunta de investigación. Y con esto llegamos a la APA en 2006. Yo de verdad, bueno, ahorita no nos daría tiempo de revisarlo todo, pero es un documento que yo les invito mucho a buscarlo. Creo que ya está libre en internet y meterse de verdad a ver ahí cómo la APA en el 2006 ideó la psicología basada en evidencia. Fue una comisión que incluyó una amplia gama de perspectivas de psicólogos en en la ciencia básica y también en la práctica psicológica profesional. Estuvo integrado por todos los sectores principales. Cuentan por ahí que hubo ahí, no es, hagan de cuenta, no sé si han visto esos pleitos que luego hay en el Senado, algo así fue, ¿no? Porque estaban discutiendo entre, no, pero qué filosofía, eres empirista, eres positivista. Fue eso pues un debate muy intenso. Y por eso, si ustedes checan ese documento, yo creo que es precisamente ambiguo. Es preciso donde tiene que ser preciso y se permite ciertas ambigüedades en algunos puntos, fruto de esas diferencias adentro de la APA. Pero al final se logra una posición conciliadora entre el sector orientado a la práctica y el orientado a la ciencia. La propuesta de la APA es integradora y bastante pragmática. El supuesto central es que la base de la evidencia de cualquier intervención psicológica debe ser evaluada por su eficacia y su utilidad clínica. eh, y también lo veremos en la definición de psicología basada en evidencia.
Y aquí al fin ya llegamos a la psicología basada en evidencia, ¿vale? Según la APA, la psicología basada en evidencia es la integración de la mejor evidencia disponible con la experiencia clínica en el contexto de las características, cultura y preferencias del paciente. Y aquí hay un problema también del lenguaje. Evidencia lo hemos traducido al español como justo evidencia, ¿no? Pero quizá la traducción más fiel podría ser datos. Pero ahorita veremos que incluso eso nos puede llegar a revolver. Por eso les digo que yo me preguntaba, pues bueno, ¿qué demonios es esto? Para allá vamos. Lo que destaca la APA en su definición es que, si se dan cuenta, es bien bonito, porque a diferencia de la medicina basada en evidencia, la APA integra el contexto de las características, cultura y preferencias del paciente. Eso es valiosísimo. Toma como punto principal, o uno de los puntos principales, la atención a las características del paciente. Con este tema, creo que nada más con esta definición, se caen muchas de las críticas a la psicología basada en evidencia de que es inflexible, de que es capitalista, de que es no sé qué cuántas cosas, que no toma en cuenta al paciente, cuando desde el documento rector lo menciona. Y aquí viene esta parte que dije al inicio. La PBE no es necesariamente igual a los tratamientos con apoyo empírico. DBT es un tratamiento con apoyo empírico, ¿no? ACT es un tratamiento con apoyo empírico. TCC es un tratamiento con apoyo empírico. Muchos de los que estaban ahí son tratamientos con apoyo empírico y han sido sujetos a un control de variables, para demostrar su eficacia, su seguridad, su utilidad clínica. Y pues bueno, ahí valdría la pena ver igual qué estudio y todo, ¿no? Pero básicamente, un tratamiento con apoyo empírico puede formar parte de la psicología basada en evidencia, pero el concepto de psicología basada en evidencia es más amplio, porque como lo vemos, hacer psicología basada en evidencia implica considerar tu experiencia clínica, considerar los datos y considerar además lo que tu paciente, en dónde se desempeña tu paciente, en dónde vive, cómo es, sus características. Es, digamos, la PBE mucho más integradora que un tratamiento con apoyo empírico. Y Barlow, mi querido Barlow, porque yo lo quiero mucho, eh, no lo conozco, pero siento que lo quiero, ¿no? Hizo un esquema sintetizando lo que implica a grandes rasgos la psicología basada en evidencia. Es como un zoom. Y podemos ver aquí, eh, de entrada, que se conforma, como ustedes lo vieron, con los tres componentes principales, ¿no? La mejor evidencia, las características del paciente y la experiencia profesional. Y aquí en el centro está la toma de decisiones. Para tomar una decisión clínica desde la PBE, tenemos que considerar estos tres elementos. El triángulo de la evidencia, podemos decir. Pero no solo. También tenemos por este lado investigadores de, pues, fuentes primarias que se encargan de estar, pues, experimentando, checando. Y también la mejor evidencia se compone por los revisores sistemáticos, que sintetizan toda esa evidencia, que sintetizan a los ensayos controlados aleatorizados. Y tenemos otro componente bien, importante, que igual no era considerado en la propuesta inicial de medicina basada en evidencia, que es el contexto, organizacional o medioambiental donde hacemos clínica, ¿no? Que es un contexto muy importante porque puede favorecer a la práctica basada en evidencia o la puede entorpecer. ¿Cómo la puede entorpecer? Hay estudios que dicen que las principales barreras para la práctica basada en evidencia es el acceso a las fuentes de información. Y es algo que se repite, en muchos países, en España, en México, en psicólogos, en enfermeros, en psicólogos. Es algo muy importante, ¿no? Otra cuestión, justo la falta de experiencia en ciertas habilidades que ya veremos. O a veces, ciertos prejuicios. Bueno, y ustedes se preguntarán, ok, ya vimos muchos términos. A ver, bájalo más. En la PBE podemos tener tres roles.
Bueno, no sé si ustedes han jugado Pokémon, y es uno de mis videojuegos que me gustan. Y al inicio de este videojuego, tienes que elegir tus tres Pokémones que van a acompañarte en todo el camino. Entonces, cuando hacemos PvE, podemos justo ver qué queremos hacer. Aquí hay espacio para todos y para todas. ¿Quieres ser creador de evidencia? ¿Quieres sintetizar la evidencia? ¿O quieres también ser un consumidor de evidencia? Si quieres ser un creador de evidencia, tienes que diseñar, conducir, analizar y reportar investigaciones. Contribuir directamente a la creación de datos, al reporte de datos. Investigaciones primarias, prácticamente. Y comprender tradiciones de investigación, tener nociones de epidemiología, bioestadística. Y también tenemos el sintetizador de la evidencia. El sintetizador de la evidencia se encarga de localizar, evaluar y sintetizar cuantitativamente la investigación para los usuarios de la evidencia. Es decir, básicamente son los que hacen revisiones sistemáticas y metaanálisis de ciertas preguntas de investigación. Utilizan herramientas como protocolos de búsqueda predefinidos y escalas de calidad metodológica. Y con esto llegamos en creo en donde estamos la mayoría, o donde nos interesa quizás estar la mayoría, el consumidor de evidencia. Los consumidores de evidencia accedemos a la evidencia de investigación, evaluamos su calidad y relevancia y la integramos en la toma de decisiones prácticas. Seguimos los 5 pasos de la PBE, que ya los veremos ahorita más adelante, eh, y ahí le vamos dando y estudiando a conceptos epidemiológicos y métricas. ¿Ok? Entonces, podemos ser cualquiera de esos tres, podemos ser los tres, pero como se dan cuenta, requieren habilidades muy particulares. Yo personalmente creo que todos son importantes. Ni uno es más importante que otro porque todos forman parte de ese engranaje. Y con esto llegamos ahora a hacer un repaso de los tres componentes esenciales de la psicología basada en evidencia. Seguimos diciendo evidencia, evidencia, evidencia. Ok, no hemos definido qué es evidencia. Seguimos utilizando el nombre para intentar definirla. La experiencia clínica y las características, cultura y preferencias del paciente. La evidencia. Aquí es un punto bien importante. La evidencia no es lo mismo que los datos ni la verdad. Creo que a veces por ejemplo, me pasaba que utilizaba evidencia como sinónimo de verdad o como datos. Si nos vamos a hay un intercambio de artículos en la década de los 2000 bien interesante, en donde sale, digamos, el documento del APA en 2006 y empiezan las críticas y empiezan las respuestas. Y una de las críticas era, pues, es que la evidencia seguimos sin definir qué es evidencia. Entonces, la evidencia se puede entender como inferencias que surgen de los datos. Ahora, los datos se obtienen de múltiples fuentes, de múltiples estudios, como ensayos controlados aleatorizados, n igual a 1, estudios cualitativos, etcétera. Es decir, la evidencia es un proceso de inferencias a través de datos, considerando justo la realidad del paciente y nuestra experiencia clínica. Y también, muy importante, dependerá los datos o la pertinencia de cada pregunta de investigación, perdón, el tipo de estudio va a depender de la pregunta de investigación que queramos. ¿Ok? Entonces, ok, ¿cuándo entonces se convierten los datos en evidencia? Ya dinos, por favor. Básicamente, se considera en relación con los fenómenos estudiados, el conocimiento previo en el campo, la teoría desde que la estemos viendo, las metodologías empleadas y los actores humanos. ¿Vieron cómo es algo mucho más integral, mucho más que implica ir como cuadrando varias cositas? Cuando hablamos de evidencia, estamos hablando de todo esto, de todo este proceso dinámico, práctico y de investigación. Ahora, la mejor evidencia, eh,
depende, la validez de una inferencia depende en buena medida de una pregunta específica que se intenta responder. Ahora, aquí quiero aclarar algo. Eh, en el documento del APA del 2006 no se especifica como de que este tipo de estudio eh, es mejor que otro, a excepción de los ECAs, ¿no? Los ECAs para en cuestión de tratamientos sí lo dicen así como que esto es el estándar de oro. Y ahí más bien nos vamos em, inspirando en lo que han hecho otras profesiones como la medicina, ¿vale? Más bien en la PBE dan mucha opción. Por ejemplo, preguntas. Si queremos saber sobre la eficacia de un tratamiento, el tipo de estudio es el N igual a 1 o los ECAs, ¿no? Ensayos controlados aleatorizados. Si queremos buscar evidencia sobre el diagnóstico, alguna prueba, pues estudios transversales, o si queremos saber igual de otras cuestiones, de cohorte. Si queremos saber el pronóstico, igual estudios de cohorte. Si queremos indagar sobre etiología, daño o perjuicios, tenemos que buscar estudios de cohorte o estudios de casos y controles. Si queremos indagar sobre las creencias, los valores, la cosmovisión de los pacientes o de los usuarios, los estudios cualitativos. Entonces, hay otras propuestas, por ejemplo, de la Universidad de Oxford, que ha hecho sus jerarquías. Aquí por cuestiones, o sea, existen por cuestiones de tiempo, la omití, porque va poniendo justo, digamos, el grado de, digamos, de la pertinencia de estudio según la pregunta de investigación, ¿no? Es decir, si no hay cierto estudio, puedes pasar al segundo, al tercero y así, ¿ok? Existe, no lo puse porque sería es valioso, pero no nos da el tiempo. Y hay una serie de tipos de estudios que sí dice la APA que se pueden ocupar, ¿no? Como la observación clínica, ciencia psicológica básica, investigación cualitativa, estudios de casos sistemáticos, diseños experimentales de un solo caso, n igual a 1, investigación de salud pública y etnográfica, estudios de proceso-resultado, estudios de intervenciones en entornos naturalistas, y todos tienen objetivos bien valiosos. Es decir, a veces, por ejemplo, me he encontrado en redes que dicen, no, la investigación cualitativa no sirve. No, es muy valiosa. Es muy valiosa y es valiosa ante ciertos objetivos como todas, ¿no? Eh, ensayos controlados aleatorizados y los metaanálisis y revisiones sistemáticas, que son la síntesis de los resultados de múltiples estudios, ¿no? Las revisiones sistemáticas en general, pues son un reporte transparente de un montón de estudios y son, al menos en estas jerarquías de la evidencia, las que se valen oro. Ahora, me gusta mucho lo que pensamos cuando hablamos de experiencia clínica. Nos imaginamos algo quizá muy místico y la experiencia clínica es algo que cuesta mucho lograr y que tiene su respetabilidad y tiene su mérito. Y la APA, yo le puse el Pentaex, pues como los 5 elementos, ¿no? que la APA considera o 5 categorías de la experiencia clínica. ¿Ven? Ya estamos pasando ahora al segundo componente, la experiencia clínica. La APA nos dice que se conforma por habilidades de evaluación de tus, digamos, de tus intervenciones o de ti mismo y también habilidades de comunicación y colaboración. La APA te dice, ¿quieres experiencia clínica? Ok, tienes que poder comunicarte con tu paciente, comunicarle los tratamientos, colaborar con él y otros, igual y con otros profesionales si es necesario para la construcción de un tratamiento. Eh, También habilidades para construir compromiso en los tratamientos con tu paciente. Y eso se logra, pues, incluyéndolo y negociando algunos puntos de esto. Y también comprensión de la diversidad cultural y contextual del paciente. Esto es muy importante. Esto es bien importante porque no es lo mismo atender a una persona que vive en la Sierra de Oaxaca a alguien que vive en Ciudad de México. Son realidades y contextos culturales bien distintos. Y también tenemos las habilidades procedimentales de la PBE.
Ya vamos para eso. Entonces, cuando hablamos de la experiencia clínica, la APA dice, mira, esto es experiencia clínica desde nuestro punto de vista, ¿no? Esto es, y esto en teoría debes estarte entrenando desde este paradigma. Y en las habilidades procedimentales es cuando comienza la psicología basada en evidencia a tener como problemitas, porque es lo que muchas veces nos enseña. Los 5 pasos fueron formulados originalmente por David Sackett, pero se han mantenido. Y son pasos pues cronológicos. Todo inicia con una formulación de pregunta clínica. ¿Cuál será el tratamiento más eficaz en mujeres de, no sé, con trastorno bipolar? Eh, eh, ¿No? Formulamos la pregunta con base en las características de nuestros pacientes y para eso, por eso puse esta imagen, se usa el modelo PICO. Les digo, de hecho, cada paso en sí equivaldría a ver un curso, porque el modelo PICO es la forma en que construimos una pregunta, es un molde que ya está estandarizado y lo ocupamos en las bases de datos, ¿no? Entonces, es básicamente el PICO es paciente, intervención, puedes compararlo con otros tratamientos y los resultados. Hay muchas vertientes, PIO, Spider, etcétera, etcétera. Y después, el segundo, ya que haces tu pregunta de investigación, tu pregunta clínica, viendo la realidad de tu paciente, te vas a la búsqueda de los datos. ¿En dónde? Pues en bases de datos especializadas, como PubMed, como Cochrane, digamos donde están, en Cochrane al menos están lo más top, revisiones sistemáticas, ¿no? Em, y vas buscando, digamos, los tipos de estudios que te interesan, ¿no? Si es, por ejemplo, quieres medir eficacia de un tratamiento, pues ensayos controlados aleatorizados, bueno, igual a 1, y si encuentras revisiones o revisiones sistemáticas con metaanálisis, pues mucho mejor. Y ya después, el tercer paso es la lectura crítica de los datos. Básicamente, pues preguntarte si eh, al menos 3 preguntas. Y esto lo ponía el doctor Landa, ¿no? De medicina conductual. Por lo menos estas 3 preguntas. ¿Son los resultados válidos en este estudio? ¿Son los resultados clínicamente importantes para el... ¿Y estos resultados se pueden aplicar a mi paciente? Otra vez, ¿son los resultados válidos? ¿Son los resultados clínicamente importantes? ¿Y estos resultados se pueden aplicar a mi paciente? Y añadido a eso, pues elegimos el mejor tipo de estudio, ¿no? Según la base de las jerarquías que ya están definidas. Entonces, esto es muy importante porque les recomiendo mucho este artículo que aparece ahí abajo, Medicina basada en evidencia y su importancia en la medicina conductual, porque ponen un ejemplo concreto, a ver si no estoy mezclando historias, pero según yo, de qué tratamiento es mejor para pacientes oncológicos con problemas de ansiedad que tienen metástasis. Si es un tratamiento TCC en grupo o un tratamiento individual, si no me falla la memoria. Y se encuentra, por ejemplo, que en grupo la ansiedad se eleva porque las personas del grupo van muriendo, ¿no? Entonces resulta ser contraproducente y quizá no es la mejor forma del tratamiento a elegir, ¿no? Em, bueno, y con esto, pero me falta otro. Ya cuando vemos esto, aplicamos lo que hayamos elegido el tratamiento y nos podemos dar, justo si nos percatamos que DBT trae una metáfora de, no sé, de una ola y nuestro paciente no conoce el mar, entonces tal vez por cuestión cultural nos convenga buscar una metáfora que tenga el mismo fin, pero que no implique el mar, ¿no? Por ejemplo, adaptar lo que tenemos según la realidad del paciente. Y ya que aplicamos, evaluar los cambios del paciente, pueden ser pues con pruebas, evaluando los objetivos que teníamos, y si se puede reportar igual tus resultados, los reportas. Y con esto llegamos a las características del paciente. Bueno, yo no supongo que sí vieron el Chavo del Ocho, ¿no? Según yo es patrimonio internacional, ¿no? Mundial de la humanidad. Pero bueno, a mí me encanta este ejemplo, y
porque creo que es muy ilustrativo. Si se acuerdan, en la vecindad del Chavo, eh, el Chavo del Ocho comía tortas de jamón, nada más, ¿no? Nada más para eso le alcanzaba. Don Ramón debía la renta y en cambio el señor Barriga pues tenía lana, ¿no? Eh, pues Kiko igual pues era el niño ahí que le compraban sus cosas, ¿sí? Y pues no me acuerdo si era Kiko o Ñoño que hasta tenía una pelota cuadrada, ¿no? Entonces se ve que eso ha de costar caro. Entonces, digamos, eh, ¿qué diferencias hay ahí? Pues de entrada socioeconómicas, ¿no? Pero también hay sexos diferentes, hay hombres, hay mujeres, tienen historias de vida distintas, perdón, y también cada uno tiene edades distintas, están en etapas de desarrollo completamente diferentes. Entonces supongamos que, no sé, a Ñoño tiene desregulación emocional, ¿no? Y es un paciente con intentos suicidas crónicos, y pues tal vez a Ñoño sí le alcance para que le paguen DBT, ¿no? Con terapia individual, con este grupo de entrenamiento de habilidades, coach telefónico, su psiquiatra, y así nada más, pues le pagan. Pero tal vez a la Chilindrina, que su papá no puede ni pagar la renta, también tiene lo mismo y le queremos ofrecer DBT. Lo más probable es que en algún punto pues ya no lo pueda ni siquiera pagar. Entonces, esa diferencia lo es todo. Un psicólogo basado en evidencia considera estas características, hace una pregunta de investigación de cuáles son los tratamientos más eficaces para mujeres con desregulación emocional, ¿no? Y aparece, ¿no? La revisión sistemática, no sé, DBT, tal. Ahorita la verdad no me acuerdo qué tratamientos son los que se componen, pero una de esas encontramos un protocolo de 12 sesiones que ha mostrado efectividad y que implica 1 hora o es más, hasta se puede hacer en grupo y tiene costos más bajos. Entonces, aquí el psicólogo, pues si no sabe hacer ese protocolo, deriva con alguien más, ¿no? Que sí lo sepa, pero justo va adaptándose a las necesidades del paciente para que tengan también, pues, este acceso a la salud. Ay, y como ya les decía, pues hay preferencias personales, factores socioculturales y familiares, etapa del ciclo de vida, dimensión ambiental. Yo vengo de Oaxaca. En Oaxaca siempre me falla, son como 570 municipios. Oaxaca es un mundo con submundos muy distintos entre, con su lengua, con sus tradiciones, con su cultura. Mientras, por ejemplo, en el Istmo, donde soy yo, sí hay discriminación, pero hay algunas libertades sexuales para comunidades LGBT. En algunas comunidades de Oaxaca, si saben que eres gay, te expulsan de la comunidad, ¿no? O te matan. Entonces, todos esos elementos, un psicólogo PBE los debe considerar. Ahí, por ejemplo, me comentó una amiga que fue a una comunidad y le dijo el alcalde, creo. Alcalde le dijo, ¿para qué viniste si ni que mi gente estuviera loca, ¿no? Yo no pedí psicólogos. Quienes lo habían pedido eran las maestras de primaria, ¿no? Y secundaria. Entonces, ¿eso en qué derivó? En que, por ejemplo, el caso de mi amiga, no le quisieran dar cuartos a los psicólogos y tuvieran ellos que buscar dónde. Entonces, es un rollo. Y la dimensión ambiental, pues lo mismo, ¿no? Desde cómo está construida una ciudad, una persona que tiene que trasladarse 2 horas desde el Estado de México a trabajar en la Ciudad de México, a alguien que puede llegar a pie, ¿vale? Y pues bueno, las críticas. Hay varias críticas que se le ha hecho a la psicología basada en evidencia. Em, ¿Cuáles? Pues de entrada, Scott Lilienfeld, que se me olvidó mencionarlo, que ya falleció, pues justo dijeron que pues, la evidencia, como que se les había olvidado definirlo más clarito, ¿no? También algunos decían
que al incluir la PBE se perdía la subjetividad de la perspectiva clínica, lo cual en lo personal creo, después de haber revisado esto, que no es que se pierda, se sistematiza, ¿no? Y se pondera con otros datos y que solo se centra en la psicología clínica. Es como algo muy que vi en redes, ¿no? Ah, es que eso suena solo a psicología clínica. El informe de la APA sí se inclina mucho a la psicología clínica, pero ya podemos encontrar psicología basada en evidencia en la educación, ¿no? En lo laboral, en lo industrial, en psicología de la salud, en cuidados paliativos, en un montón de cosas. Y también personas que no son psicólogos lo están haciendo, como por ejemplo los trabajadores de servicio social o por ejemplo los nutriólogos, me encanta hasta cómo suena porque es nutrición basada en evidencia nube, ¿no? Entonces me imagino es una nube blanquita bien bonita y se ha expandido. Y si tuviera yo que resumir en una frase lo que implica la psicología basada en evidencia, diría que es una actitud investigativa en la práctica clínica y tener consideraciones prácticas en la investigación. Es decir, es una dialéctica, ¿no? Por una parte, en ir ponderando, incluyendo la investigación a la práctica clínica y dándonos cuenta que a veces los datos eh, también pueden irse enriqueciendo con lo que hacemos nosotros. Pero bueno, vamos a responder la pregunta del inicio. ¿Qué demonios es la psicología basada en evidencia? Pues es un paradigma en el sentido de que plantea una forma distinta de enseñar y de hacer práctica profesional, eh, poniéndose en contra, digamos, de este enfoque basado en la intuición, basada en las vacas sagradas que a veces tenemos, ¿no? Es un paradigma diferente. También es un modelo porque nos va diciendo el tipo de profesional que pudiéramos llegar a ser algún día, que pudiéramos aspirar a construir. ¿Ok? Es un método porque también es una serie de pasos que podemos ejecutar para dar un buen servicio a nuestros clientes o usuarios. Y también es una metodología porque también estudia esos métodos y estudia los diseños de investigación para ver cuáles son más convenientes. Y en lo personal, la psicología basada en evidencia para mí es algo genial, emocionante y retador. Y lo que me impidió dejar la carrera en algún punto cuando lo descubrí, porque me emocionó bastante darme cuenta que había un mundo de posibilidades y que incluso estando yo en Oaxaca, uno de los estados, pues a veces con más limitaciones, podía aspirar a leer el mismo artículo científico que alguien en la Universidad de Oxford había leído. Y por eso, pues para mí, esa es la psicología basada en evidencia. Entonces, pues si hay preguntas, eh, estoy todo oídos, espero que les haya servido, espero que les haya podido compartir. ¿Me ven? ¿Ya? Ahí tengo la mano levantada. Y pues a grandes Muchas rasgos, gracias, es Eben. basada en evidencia. Tenemos una pregunta aquí en el chat. Eduardo Granados nos pregunta si en la psicología forense existen prácticas basadas en evidencia. Seguramente sí. No las conozco, pero justo vi un artículo que hablaba de psicología forense, no, algo así como, ay, ¿cómo era, Dios mío? No me acuerdo el nombre, pero justo venía, por ejemplo, las pruebas ocupadas, ¿no? También venía psicología basada en evidencia en el ámbito pericial, en donde se analizaban la pertinencia de las pruebas y esta cuestión de qué se estaba ocupando, ¿no? Sí, sí lo hay. Ahorita no tengo como claro un artículo, pero lo puedo buscar. Pero sí, sí lo hay. Súper. Francisco Rivera nos pide si pudieras recomendar alguna bibliografía para ampliar y profundizar en el tema. Claro que sí.
de entrada, lean el artículo del 2006, ¿no? De la APA. Les recomiendo mucho un libro que escribió, bueno, si lo que quieren son cosas más concretas, lo escribió Scott Linfield, 50 grandes mitos de la psicología popular. Eso es, pero creo que de base. Eh, si les interesa ya ver cómo suena la PBE, les recomiendo igual, eh, es un libro bastante general, Psicología, una introducción, ¿no? De Scott Linfield también. Em, y digamos, si te interesa más bien la cuestión metodológica, em, hay uno que se llama, eh, ay, no me acuerdo, pero es como cómo enseñar medicina, cómo aprender medicina basada en evidencia. De todas maneras, podemos crear una carpeta y ahí lo mandamos, ¿va? ¿Qué más? Mm, de ahorita me acuerdo de esos, ¿no? Me acuerdo de esos en este momento. Igual, a ver, ya no están viendo las diapos, ¿verdad? Aquí puse algunos. Mm, básicamente esos, ¿no? Si se me ocurre ahorita algo, lo digo. Ok, ¿hay alguna otra pregunta? Eh, ¿Algún comentario sobre lo que escuchamos en este ratito? Ah, ah, otra recomendación. Estaba leyendo hoy un artículo que se llama La nueva generación de la es medicina basada en evidencia, ¿no? Ya vimos que están unidos. Entonces, habla de cómo justo se está integrando ya, pues justo el Internet de las cosas, como estas cositas que tenemos, ¿no? Para los teléfonos, muchos dispositivos, para ir midiendo, generando más datos de nuestro comportamiento. Y cómo esto genera más datos y están siendo procesados pues, por inteligencia artificial. De hecho, está bien genial porque hay como un iceberg y en la parte de arriba del iceberg, la visible, está como lo que ya está muy conocido y abajo viene todo esto de aprendizaje, del el aprendizaje profundo, creo decía una cosa así. Entonces, revísenlo y, y pues es a lo que nos vamos a enfrentar. Muy bien. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario, pregunta, alguna duda? Por ahí les compartiremos la carpeta con la bibliografía que Eden ha juntado. Ok, pues si no hay más dudas o comentarios, permítanos por favor tomar una fotografía de este webinar, si pudieran peinarse, no, y prender sus cámaras para poderles ver, por favor, por unos momentitos, quienes tuvieron la cámara apagada. Vamos a esperar a ver si hay quien pueda prender su cámara. Perfecto. Ahí van, ahí van. Listo. Entonces, cuento tres para que todos sonriamos. Una, dos, tres. Ah, otra, porque Francisco iba justo prendiendo la cámara. Va, una, dos, tres. Listo. Ok, pues muchas gracias. Veo ahí en el chat pues que preguntan si habrá otros webinars. Sí, vamos a estar sacando mes con mes webinars diferentes de diferentes temas, algunos dirigidos para psicólogos, otros para población general. Entonces, pues si pueden estar ahí al pendiente de las redes, por ahí lo vemos. Les voy a proyectar rapidísimo yo no les pasé justo los webinars que siguen, ¿no? Esto, Ah, súper, perfecto. aquí Sí, está, en ¿no? este cuatrimestre tendremos eso. Sí, y el spoiler, les contamos aquí la primicia, la doctora Jessica y yo estamos pensando justo quizá en el segundo semestre, ir planeando un curso sobre PB, ¿no? Y habilidades, pero apenas está en obra negra. Bueno, están cordialmente invitados y de verdad muchas gracias para ir cerrando a los que se pudieron dar cita y muchas gracias también pues, a aquellos que pudieron eh, dar un apoyo para estas asociaciones civiles. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan muy bonita noche. Gusto en verles, ver caras conocidas. Por ahí andale posadas. Ya lo Oye, cachamos.
Y bueno, pues que tengan muy bonita noche y muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenas noches. Hasta luego. Buenas Gracias. noches. Hasta luego. Esperamos la invitación para su curso, Eden. Esperamos la invitación para su curso. Yo lo espero. Ay, Claro muchas que sí. gracias. Muchas Gracias. gracias.